Las Escrituras aquí nos hablan acerca de, obviamente, nuestro Señor Jesús. Como dice la palabra, Él se conduce hacia Jerusalén. Pero dice la Biblia que Él se encontraba entre Samaria y Galilea. Israel, una nación relativamente hablando pequeña, consta básicamente de 3 provincias: Judea, Samaria y Galilea. Jerusalén se encuentra en Judea. Entonces, la palabra señala que nuestro Señor Jesucristo se encontraba entre Galilea y Samaria, no entre Samaria y Judea. Es importante que nosotros notemos esto, porque de igual manera es importante el que entendamos que cuando Jesús se encuentra con estos leprosos, se encontraban a una considerable distancia de Jerusalén. Ahora bien, dice la Biblia pues que cuando Jesús se encuentra en esta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No voy a entrar muy en detalles, pero sí el hecho de que ellos se parasen de lejos respondía a una ley. Los leprosos tenían prohibido el entrar a una comunidad, no podían entrar a una sociedad. Una sociedad como nosotros la conocemos. Una enfermedad altamente contagiosa, y obviamente querían evitar entonces que más personas, ya fuese por el contacto o por otro tipo de cosas, ¿verdad?, viniesen a padecer de esta terrible enfermedad. Incluso se ordenaba que un leproso, al pasar cerca de una comunidad, él tenía que llevar una campana. Y él tenía que ir sonando la campana y gritando: soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente no se acercase a ellos. Esto era ley. Y si ellos, en una manera atrevida, osaban entrar a una comunidad, la gente de esa comunidad perfectamente podían lapidarles, o sea, matarles a pedradas. Entonces, cuando la Biblia dice que ellos se pararon de lejos, es porque ellos no podían acercarse. Pero el hecho de que ellos estuviesen a una considerable distancia del Señor no les impidió que ellos alzaran la voz, que gritaran. Y comenzaron ellos a gritar: Maestro, Señor, ten misericordia de nosotros. Y sabe, probablemente personas pudieron haberse sentido ofendidas y molestas ante los gritos constantes de aquellos hombres. No era uno, eran 10 hombres que gritaban. Y es importante que nosotros también notemos que no era que ellos estaban: Señor, Maestro. Ellos estaban gritando con todas las fuerzas de sus pulmones, de su ser. Ellos empezaron a gritarle al Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían una gran necesidad. Cuando nosotros tenemos una gran necesidad, como que otras cosas pierden sentido, ¿cierto? De repente, en una gran necesidad y ante la oportunidad de que nuestra necesidad sea suplida, podemos olvidar hasta el caché, ¿verdad? El glamour, la educación, la diplomacia, al comino todo eso. Y estos hombres dijeron: esta es nuestra oportunidad y la vamos a aprovechar. Gritan. Y mire lo que hace Jesús. Jesús, al atender la petición de ellos, les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Cuando Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes, atención, porque perfectamente nuestro Señor Jesucristo podía sanarles ahí nomás. Jesús no necesitaba que ellos se moviesen de aquel lugar y que fuesen ante los sacerdotes para ser sanos. Jesús podía sanarles allí mismo. Sin embargo, Jesús le da esta orden. ¿Para qué? Para dejar establecidos principios, mis amados hermanos, que podrían servir en la posteridad. De hecho, por eso yo estoy predicando de estos pasajes. Lo primero
que nosotros vemos acá es que cuando Jesús les dice a ellos, id y mostraos a los sacerdotes, ellos no preguntan, Señor, ¿y para qué? Lo primero pues que evidencian es que ellos tienen conocimiento de la ley. En Levíticos, el Señor había establecido los lineamientos a través de los cuales una persona leprosa podría accesar a la sanidad, buscando el rostro del Señor y por una intervención directa de los sacerdotes. Entonces, lo primero, ellos conocen la ley. Ellos dicen, ok, bueno, cuando Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes, inmediatamente la ley viene a sus mentes, ellos se acuerdan de la ley y dicen, ok, vamos a hacer lo que Él nos dice. Pero atención, les dije que Jesús se encontraba entre Samaria y Galilea. Obviamente ahí también estaban los leprosos. Y cuando Jesús les dice, id y mostraos a los sacerdotes, Jesús los está mandando a Jerusalén, donde estaba el sacerdocio. Ahora imagínese usted, estos hombres iban a tener que recorrer cientos de kilómetros. Un par de cientos de kilómetros iban a tener que recorrer ellos. Y atención, no por la ruta comercial. O sea, ellos iban a tener que caminar por vallados, por colinas, por una que otra montaña a lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos no podían irse por la ruta comercial, ellos no podían irse con todos los demás que utilizaban aquellas vías. Ahora, miren ustedes qué fe la que estos tipos evidencian. Primero, muestran tener un conocimiento mínimo, elemental de la ley. Luego ahora ellos están mostrando una fe tremenda, una determinación y una obediencia. Pregunto yo, ¿a qué pastor no le gustaría tener una iglesia llena de gente como esta? Gente que conoce la palabra, gente llena de fe, gente obediente. Y dice la Biblia que mientras ellos van, el poder del Espíritu Santo opera y los sana. Yo me imagino, hermanos, el momento en el que ellos van caminando y comienzan a experimentar el poder de Dios. Atiéndame, yo quiero que haga uso de su imaginación. Por un instante usted considere a estos 10 hombres. Quizás alguno de ellos hasta apoyándose en un báculo, porque la enfermedad es tan terrible que no le permite caminar como él quisiese. Imagínese eso, por favor. Piense en otro con aquellos dolores tan punzantes en su cuerpo. Todo este tipo de situaciones, hermanos, que le acontecían a un leproso, usted imagíneselas y luego piense por un instante cómo, a medida que ellos van, todos aquellos síntomas, y no solo síntomas, a todas aquellas que le digo situaciones adversas que ellos estaban sufriendo, comienzan a desaparecer. Y cuando ellos son sanos totalmente, yo me imagino que hubo una fiesta y una algarabía terrible. Ellos empezaron a gritar, a vociferar, a decir tantas cosas en relación a su sanidad. Y atención, de los 10, 9 salieron a la carrera a seguir con sus vidas. Pero uno se regresa donde Jesús. Y el tipo, escúcheme, mire lo que dice la Biblia. Dice que ellos primero alzaron la voz, diciéndole, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Escúcheme, la Biblia dice, alzaron la voz. Pero luego la Biblia, hablándonos ya no de los 10, atención, ya no son los 10, ahora solo es uno. Dice la Biblia que este hombre volvió glorificando a Dios a gran voz. Qué lindo. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que recordar el ser agradecidos. Hemos perdido, hermanos, eso de ser agradecidos. Y debemos empezar a ser agradecidos con Dios,
Por ahí tenemos que empezar, por agradecerle al Señor por todas sus bendiciones, por sus múltiples bendiciones. ¿Sabe usted qué dice la palabra de Dios? Mire rápidamente aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Yo quiero leerle aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 5 lo que dice el Señor respecto a la gratitud. El versículo 18 dice: dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en todo. ¿Y cuánto es todo? Todo es todo, mis amados hermanos. Ahora, si nosotros, hermanos, no cultivamos el ser agradecidos cuando Dios nos está bendiciendo, peor para que seamos agradecidos cuando vivimos una adversidad. Y el asunto es que a la luz de la palabra, nosotros tenemos que ser agradecidos. ¿Por cuánto? Por todo. O sea que si en algún momento no tuviste que comer, dale gracias al Señor. Te fue mal en tu trabajo, perdiste una materia, te quebrantó tu salud, perdiste un ser querido. O sea, dad gracias a Dios en todo. Pero ya aquí, ¿cómo vamos a cultivar nuestra gratitud en la adversidad si en la bonanza se nos olvida? Ante Dios se los digo, hermanos, en mi mente yo no puedo procesar lo que yo les voy a decir. Yo no puedo procesar en mi mente por qué las bendiciones pueden apartar a una persona de Dios. Ante Dios se lo digo, no, eso mi mente no lo puede procesar. Porque cada vez que Dios me da una bendición, ¿saben cómo lo siento yo? ¿Saben cómo lo interpreto? Les voy a decir cómo lo interpreto. Cuando Dios me da una bendición, Arturo, yo interpreto a Dios enamorándome.